Suscríbete al canal. Empecemos. Mi nombre es David Lawson y he compartido casi 24 años de matrimonio con Grace. Nuestro viaje juntos comenzó en un entorno que nunca esperé, una lectura de poesía en el centro de Chicago. No era el tipo de lugar que frecuentaba habitualmente, pero mi mejor amigo Jake me había convencido de ir. Quedó cautivado por uno de los artistas. Ahí fue donde noté a Grace por primera vez. No en el escenario, sino parada en silencio al fondo, café con leche en mano, exudando una presencia serena e intrigante. No podía quitarle los ojos de encima. La belleza de Grace era sutil pero magnética. Su cabello castaño claro con delicados reflejos estaba recogido en un moño suelto. Sus ojos color miel parecían albergar misterios no expresados. No me di cuenta entonces, pero conocerla marcó el comienzo de un capítulo transformador en mi vida. Un año después, nos casamos. Nuestra vida juntos estuvo mayormente llena de felicidad, amor y la llegada de nuestros dos hijos, Rebecca y Ethan, quienes eventualmente crecieron y se fueron para construir sus propias vidas. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, nuestro vínculo parecía sólido según la mayoría de los estándares. Pero todo cambió cuando los niños se mudaron. Estando solo nosotros dos en la casa, Grace comenzó a comportarse de una manera que yo no podía entender. Al principio lo atribuí al síndrome del nido vacío, asumiendo que ella estaba luchando con la ausencia de nuestros hijos. Sin embargo, sus acciones pronto se volvieron más desconcertantes. Empezó a llegar tarde a casa vestida con ropa que no había visto en años, vestidos que abrazaban su figura, escotes pronunciados y tacones que llevaban mucho tiempo acumulando polvo. Era como si se estuviera reinventando y convirtiéndose en alguien que no conocía. Una noche, regresó cerca de las 2 de la madrugada, oliendo a un perfume que no era el suyo y con un leve rastro de alcohol. Cuando le pregunté dónde había estado, lo desestimó con un despreocupado. «Solo me estoy divirtiendo, David. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí así». Ella se rió, pero el sonido se sintió vacío, faltando la calidez que una vez conocí. Sabía que algo andaba mal, pero no la presioné más. Luego llegó la noche en que todo se desmoronó. Grace estaba a punto de salir vestida con un elegante vestido negro que le sentaba perfectamente. Haciendo acopio de todo mi coraje, le pregunté directamente, «Grace, ¿qué está pasando?» Ella me miró directamente a los ojos sin inmutarse. «David, no finjas que no lo sabes», dijo, con un tono tranquilo pero cortante. «Me he sentido asfixiada durante años. Una persona no puede satisfacer todas las necesidades de una mujer. Te amo, pero necesito más. Es hora de que aceptes eso». Sus palabras me golpearon como un tren de carga. Me quedé congelada mientras ella salía, y su afirmación resonaba en mi mente. Una sola persona no puede satisfacer todas las necesidades. Cuando regresó a la mañana siguiente, yo todavía estaba despierto, esperándola. La enfrenté de nuevo, esta vez con más urgencia. «¿Estás saliendo con alguien más?», yo pregunté. Su respuesta me provocó un escalofrío. «No, David», dijo, su voz inquietantemente firme. «Estoy saliendo con varias personas. He estado explorando lo que me he perdido todos estos años». La admisión fue como un cuchillo en el pecho, pero logré preguntar por qué. Su respuesta fue contundente y devastadora, «porque ya no me hace sentir vivo y necesito sentirme vivo». Los meses que siguieron fueron una neblina de dolor e incredulidad. Grace no se molestó en ocultar sus asuntos. Ella iba y venía cuando quería, actuando como si su comportamiento fuera completamente normal, mientras me dejaba a mí para lidiar con los escombros de nuestro matrimonio. Me sentí como un extraño en mi propia vida, incapaz de detener la desintegración. Al principio no hice nada. Me aferré a la débil esperanza de que la Grace con la que me casé todavía existiera en algún lugar debajo de esta nueva fachada. Pero poco a poco llegué a la amarga comprensión de que la mujer que amaba se había ido. En su lugar había alguien a quien ya no podía reconocer. Finalmente una noche llegué a mi punto de ruptura. La enfrenté con un ultimátum. «Si no dejas lo que estás haciendo, habremos terminado», dije con firmeza. Ella respondió con una risa helada. «David, no me dejarás», dijo con una sonrisa. «Te conozco muy bien, no puedes sobrevivir sin mí. Y si intentas divorciarte de mí, me quedaré con la mitad de todo. Terminarás sin un centavo y solo. ¿Es eso lo que quieres?». Sus palabras hirieron profundamente, pero me subestimó. Tenía razón en una cosa, no quería estar sola, pero se equivocó en algo mucho más importante. Yo no era tan débil como pensaba. Esa misma noche me acerqué a Jake.
aunque nos habíamos distanciado a lo largo de los años, él había pasado por su amargo divorcio y había aprendido mucho de ello. Necesitaba su consejo. El exceso de confianza de Grace se convirtió en su perdición. Ella no tenía idea de que me estaba preparando para poner fin a nuestro matrimonio en mis términos. Durante las siguientes semanas interpreté el papel del marido derrotado e impotente, mientras reunía en secreto pruebas de sus acciones. Documenté sus trasnoches, su vestimenta y cada interacción sospechosa. Con el apoyo de Jake, contraté a un investigador privado para reunir pruebas, mientras Grace se entregaba a su nuevo estilo de vida. Trabajé entre bastidores para tomar el control de nuestra vida compartida. Descubrí una cláusula pasada por alto en nuestros trámites de refinanciamiento que dejaba la casa completamente a mi nombre. Moví discretamente la mayoría de nuestros fondos conjuntos a cuentas a las que ella no podía acceder. Consulté con un abogado de divorcios que se especializaba en proteger a los clientes de cónyuges manipuladores. Jake y yo nos reuníamos periódicamente para perfeccionar mi estrategia, repasando cada detalle para asegurarnos de que no se pasara nada por alto. Al final, Grace nunca lo vio venir. Jake siempre había actuado según un código estricto. Cada acción exigía una reacción igual y opuesta. Su determinación era inquebrantable y me impulsaba constantemente a alcanzar alturas que antes consideraba inalcanzables. «Ella te ve como un presa fácil», murmuraba, su voz aguda y rebosante de urgencia. «Ella no te respeta, pero cuando esto termine, se arrepentirá de haber dudado de ti». Y, por mucho que odiara admitirlo, Jake tenía razón. No era débil, no en el sentido en que Grace u otros creían. Lo que confundieron con complacencia fue, en verdad, un cálculo paciente, ayudar a que el tiempo llegara cuando fuera el momento adecuado. Una noche, Grace salió del dormitorio, su figura envuelta en un vestido carmesí que dejaba poco a la imaginación, mientras se preparaba para otra de sus salidas. Mencioné casualmente mi próximo viaje de negocios. «Estaré fuera de la ciudad por unos días», dije, esperando una reacción. Ella apenas me reconoció. Su respuesta, tan indiferente como siempre: «Está bien, diviértete», respondió ella, sin siquiera levantar la vista. Su apatía era la oportunidad que había estado esperando. Una vez que ella se fue, salí de la casa y me reuní con mi abogado para ultimar los últimos detalles. Cuando regresé, la casa estaba sumida en el silencio. Grace aún no había regresado y me senté sola en la sala de estar con poca luz, muy consciente de lo cerca que estaba de ejecutar mi plan. Todo estaba encajando perfectamente. Grace permaneció ajena, convencida de que yo estaba demasiado destrozada para resistirme a ella. Una noche, tarde, cruzó la puerta a trompicones cuando el reloj se acercaba a las 3 de la mañana. Su paso inestable y el olor a alcohol confirmaron que había vuelto a salir a beber. Se quitó los tacones descuidadamente y apenas miró en mi dirección mientras yo me sentaba en la sala de estar, fingiendo aturdimiento mientras mi mente permanecía aguda. «David», dijo arrastrando las palabras, apoyándose contra el marco de la puerta. «¿Por qué sigues despierto? Vete a la cama». «Estoy bien», respondí de manera uniforme. Mi tono no traicionaba nada de la tormenta interior. La habitación estaba sumida en un silencio incómodo hasta que finalmente lo rompí. «Grace, tenemos que hablar». Ella me hizo un gesto con desdén y dio un paso tambaleante hacia el dormitorio. «Ahora no. Estoy exhausto. Hablaremos por la mañana». Pero esta vez no la dejaría escapar. «No», dije con firmeza, levantándome para bloquear su camino. «Estamos hablando ahora». El acero en mi voz la detuvo en seco. Se giró hacia mí. Su expresión era de leve molestia mezclada con confusión. «¿De qué se trata, David? Ya sabes cómo son las cosas. ¿Por qué empezar algo ahora?» Me encontré con su mirada sin pestañear. «Porque ya terminé, Grace. Este es el final». Su ceño se arrugó y la incredulidad apareció en su rostro. «¿El final? No seas ridículo. No irás a ninguna parte. Tienes demasiado miedo de estar solo». Una fría sonrisa apareció en mis labios, una que había ocultado cuidadosamente durante meses. «Estás equivocado y serás tú el que se quedará sin nada». Su confusión se profundizó, pero los primeros indicios de inquietud comenzaron a aparecer. Cogí la carpeta que estaba sobre la mesa de café y la dejé delante de ella. «Echa un vistazo», dije, mi voz carente de emoción. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron fotografías, registros financieros e informes de investigadores privados. La verdad expuesta le quitó el color de la cara. «¿Qué es esto?», susurró con la voz quebrada. «Prueba»,
respondí acercándome. Prueba de que estás a punto de perderlo todo. La casa, el dinero, tu reputación, todo. Sus ojos muy abiertos se encontraron con los míos. El miedo comenzó a aparecer en su expresión. ¿Tú planeaste esto? Ella tartamudeó. Cada paso, confirmé, mi tono firme y deliberado. Te vas de aquí sin nada, sin riquezas, sin activos, ni siquiera tu orgullo. Por primera vez en meses, Grace se quedó sin palabras. Cuando finalmente habló, su voz era temblorosa. David, no puedes hacer esto. Una risa amarga escapó de mis labios. Oh, pero ya lo hice. Su compostura se hizo añicos y el miedo en sus ojos era inconfundible. Intentó suplicarme, con la voz entrecortada. David, por favor, no era mi intención que llegara a esto. Todavía te amo. Podemos arreglar esto. Arreglemos esto. La palabra amor parecía hueca, un amargo recordatorio de lo que alguna vez había sido. Perdiste eso en el momento en que decidiste que yo no era suficiente, dije con frialdad. Ahora enfrentarás las consecuencias. Las lágrimas corrían por su rostro y sus manos temblaban cuando me alcanzó. Cometí errores, cambiaré, pararé todo. Solo no hagas esto, no me dejes así. Su desesperación podría haber sido lamentable si yo no hubiera soportado meses de traición y desprecio. Ahora los papeles se habían invertido. Ella era la que rogaba, impotente, mientras yo tenía todas las cartas. Aún no lo entiendes, dije acercándome. No se trata de arreglar nada, se trata de justicia. Querías liberarte de mí, la tienes, pero enfrentarás esa libertad sin un centavo y solo. Ella cayó de rodillas, aferrándose a mis piernas mientras los sollozos atormentaban su cuerpo. David, no hagas esto, por favor, seré mejor. Seré todo lo que te mereces. Sus palabras no significaron nada para mí ahora. Durante meses había sufrido bajo el peso de su mancha y ahora ella soportaría el peso de sus decisiones. La miré, impasible. Grace había hecho su cama y ahora se acostaría en ella. Por un momento fugaz, entretuve el pensamiento. Tal vez, solo tal vez, todavía quedaba un rastro de amor dentro de mí, suficiente para permitir el perdón. Pero esa idea se desvaneció tan rápidamente como apareció. Durante meses, ella me había tratado con nada más que desprecio y malicia. Ahora, el equilibrio de poder había cambiado y era mi turno de dictar los términos. Levántate, le ordené, mi voz fría e impersonal como la escarcha. Ella dudó antes de obedecer. Le temblaban las manos, manchas oscuras de rímel manchaban su rostro y sus lágrimas dejaban rastros de derrota. Me encontré con su mirada y sentí una sombría sensación de reivindicación. ¿Querías ver cómo era con otros hombres? Adelante, dije con un tono agudo e inquebrantable. Pero debes saber esto, has perdido a la única persona que realmente se preocupaba por ti. Sus gritos se volvieron más desesperados, pero la empatía que alguna vez sentí desapareció, se apagó como una vela en una tormenta. La mujer que una vez amé ya no estaba frente a mí. En su lugar había un extraño que apenas podía tolerar. Vete, dije con firmeza, señalando hacia la puerta. Recoge tus cosas y lárgate. ¿A dónde se supone que debo ir? Susurró, su voz frágil e incierta. Ese ya no es mi problema, respondí, sin emoción. Se demoró un momento, como si esperara alguna señal de misericordia, pero no llegó ninguna. Derrotada, se giró y se dirigió arrastrando los pies al dormitorio, con los hombros caídos bajo el peso de su fracaso. Me quedé clavado en el lugar, observando su retirada, una extraña sensación de cierre me invadió. En los días siguientes, ella se acercó, llamadas, mensajes de texto e incluso correos electrónicos, pidiendo otra oportunidad y prometiendo hacer las cosas bien. Ignoré cada súplica. Finalmente había recuperado el control. Ella se había ido y yo era libre. Las semanas se convirtieron en meses. Grace se había ido solo con su ropa y algunas pertenencias. Mi hogar volvía a ser mío, al margen de su toxicidad. Mi vida había sido reconstruida pieza por pieza, sin que su sombra se cerniera sobre ella. Entonces, una noche, todo cambió. Alguien llamó a la puerta, sobresaltándome de mi soledad. Cuando la abrí, allí estaba ella. Grace era apenas reconocible. Tenía el rostro pálido, el cabello despeinado y los ojos hundidos por la desesperación. David, murmuró con voz frágil, no tengo ningún otro lugar a donde ir. Por un momento simplemente la miré fijamente, contemplando la lamentable figura que tenía ante mí. Esta era la misma mujer que una vez me dijo que yo no era suficiente y ahora estaba aquí rogando por un lugar en mi vida. Una idea oscura empezó a tomar forma, calculadora y deliberada. Podría haberla rechazado rotundamente, enviarla de regreso a la noche sin pensarlo dos veces. Pero en lugar de eso, sonreí.
una sonrisa lenta y mesurada. Está bien, dije después de una larga pausa. Su rostro se iluminó con un leve rayo de esperanza. Pero no había terminado. Pero habrá condiciones. Lo que sea, dijo rápidamente asintiendo con desesperación. Haré lo que quieras. Me acerqué, mi voz baja y autoritaria. A partir de este momento eres mía, Grace. Harás exactamente lo que te diga sin dudar ni dudar. ¿Querías libertad para explorar? Ahora entenderás lo que significa estar completamente bajo el control de otra persona. Sus ojos se abrieron en shock, pero no discutió. Sabía que no tenía otra opción. Y así, Grace se convirtió en una sombra de lo que era antes, completamente a mi merced. Ella limpió, cocinó y atendió todas mis demandas. Reclamé su cuerpo sin restricciones, usándola como quisiera. Fue duro, sin lugar a dudas. Pero después de todo el dolor que me había infligido, sentí como si finalmente se hubiera restablecido el equilibrio. Esto concluye la historia. Si te gusta, entonces pon tu poderoso me gusta y suscríbete al canal, súplica. Finalmente había recuperado el control. Ella se había ido y yo era libre. Las semanas se convirtieron en meses. Grace se había ido solo con su ropa y algunas pertenencias. Mi hogar volvía a ser mío, al margen de su toxicidad. Mi vida había sido reconstruida, pieza por pieza, sin que su sombra se cerniera sobre ella. Entonces una noche, todo cambió. Alguien llamó a la puerta, sobresaltándome de mi soledad. Cuando la abrí, allí estaba ella. Grace era apenas reconocible. Tenía el rostro pálido, el cabello despeinado y los ojos hundidos por la desesperación. «David», murmuró con voz frágil, «no tengo ningún otro lugar a donde ir». Por un momento simplemente la miré fijamente, contemplando la lamentable figura que tenía ante mí. Esta era la misma mujer que una vez me dijo que yo no era suficiente y ahora estaba aquí rogando por un lugar en mi vida. Una idea oscura empezó a tomar forma, calculadora y deliberada. Podría haberla rechazado rotundamente, enviarla de regreso a la noche sin pensarlo 2 veces. Pero en lugar de eso, sonreí, una sonrisa lenta y mesurada. «Está bien», dije después de una larga pausa. Su rostro se iluminó con un leve rayo de esperanza. Pero no había terminado. «Pero habrá condiciones». «Lo que sea», dijo rápidamente, asintiendo con desesperación. «Haré lo que quieras». Me acerqué, mi voz baja y autoritaria. «A partir de este momento, eres mía, Grace. Harás exactamente lo que te diga, sin dudar ni dudar. ¿Querías libertad para explorar? Ahora entenderás lo que significa estar completamente bajo el control de otra persona». Sus ojos se abrieron en shock, pero no discutió. Sabía que no tenía otra opción. Y así, Grace se convirtió en una sombra de lo que era antes, completamente a mi merced. Ella limpió, cocinó y atendió todas mis demandas. Reclamé su cuerpo sin restricciones, usándola como quisiera. Fue duro, sin lugar a dudas, pero después de todo el dolor que me había infligido, sentí como si finalmente se hubiera restablecido el equilibrio. Esto concluye la historia. Si te gusta, entonces pon tu poderoso me gusta y suscríbete al canal. Peso de su fracaso. Me quedé clavado en el lugar, observando su retirada. Una extraña sensación de cierre me invadió. En los días siguientes, ella se acercó, llamadas, mensajes de texto e incluso correos electrónicos, pidiendo otra oportunidad y prometiendo hacer las cosas bien. Ignoré cada súplica. Finalmente había recuperado el control. Ella se había ido y yo era libre. Después del trabajo. Aquí hay algo para que pienses. No necesitamos el dinero, ganar o mi carrera. Sigo trabajando principalmente para llenar mis días. Tal vez debería dejarlo y quedarme en casa contigo. Podríamos hacer cosas juntos, ya sabes, como amigos. Mis novios solo están disponibles por las noches. De todos modos, piénsalo. Me alegro de que hayamos tenido esta pequeña charla. Sonrió, y había un cierto resorte en su paso cuando salió por la puerta de alguna manera. Melinda tenía razón. Me habría molestado si hubiera escuchado la grabación de su conversación anoche. Pero ya la había escuchado. Rápidamente me salté la parte sexual. La parte interesante fue cómo desahogó esa conversación, solo fortaleció mi resolución, pero no mi herramienta. Ron sabe sobre nosotros, dijo sin rodeos, nos está mirando, y de alguna manera plantó dispositivos de escucha para espiarnos. Levantó un poco la voz. Ron, si estás escuchando, puedes besarme. ¿Sabes dónde escuché al hombre que sabía que era Bob maldecir en voz baja? No, no te va a despedir a ti ni a Dan. No querría que todos se enteraran de su herramienta no funcional y casi está jubilado, así que no tendrás que lidiar con él en el trabajo por mucho más tiempo. He estado buscando, pero aún no he encontrado ningún bicho.
Si hay alguno, puede que le haya pagado a alguien para que los plante. Aquí puede que tengamos que contratar a un profesional para que los encuentre ahora mismo. Ni siquiera me importa si está escuchando. Entiendo que se pondría furioso si se enterara de nuestras pequeñas escapadas. Solo dijo algo sobre tener sexo, pero no mencionó ninguna de las cosas realmente salvajes que hacemos, vaya. Debe haberte cabreado mucho. Bob se rió. Me regañaste cuando lo llamé idiota. Cojo esa vez, ni siquiera sabes la mitad, dijo Melinda. Enfadada, cruzó la línea, después de que le expliqué cuidadosamente que lo que tenemos los tres es solo sexo. Me llamó adúltera. Estuve muy cerca de patearle el culo. Estoy en muy buena forma, y él es tan débil que no tendría ninguna oportunidad. Quiero decir, de hecho, me imaginé sujetándolo y azotándolo como lo hice con uno de los niños hace años. Incluso amenacé con irme a la cama esta noche sin ducharme. Sé que se pondría como un bebé si me subiera a su cara y me frotara contra él. Ahora aprenderá quién es el jefe. Ya lo sabes, ¿no? Sí, señora. Bob respondió. Es tan caliente oírte hablar así. Estoy duro como una roca solo de imaginarte haciéndolo. Vamos a volarte la cabeza. ¿Qué tal si llamamos a Dan y vemos si quiere venir y unirse a nosotros? No quería escuchar más. Eso era más que suficiente. Pensé en los pasos que ya había tomado. Mi negocio había sido mío mucho antes de que nos casáramos hace muchos años. Melinda tenía derecho a la mitad de nuestros activos compartidos, que eran sustanciales, pero había cambiado mi testamento para dejar mi mitad a nuestros hijos. La eliminé por completo de mi testamento. En algunos estados no se puede desheredar a un cónyuge, pero en el mío sí. ¿Apes?